La luz ámbar del comedor se derramaba sobre el asado, reflejándose en los cubiertos de plata y proyectando sombras largas en las paredes adornadas con fotos familiares enmarcadas. Yo estaba sentada a la cabecera de la mesa, con una servilleta sobre el regazo, cuando la voz de Ximena atravesó el calor del momento como una navaja afilada. «No eres ni la mitad de mujer que tu suegra», dijo, levantando la barbilla con una seguridad engreída que me hizo apretar el estómago. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Cada sílaba pesaba como una carga que no sabía que había estado cargando todos estos años. Mi tenedor tembló en la mano, chocando ligeramente contra el plato. Durante décadas había tragado comentarios más cortantes, escondido mi cansancio y sonreído en cenas como esta, fingiendo que la cuchilla en mi pecho era parte del menú. Pero esta noche era diferente. Deslicé mi silla hacia atrás. Las patas rasparon el suelo de madera con un sonido que sobresaltó a todos en la mesa. Fue algo pequeño, casi insignificante, pero se sintió como una declaración. Mi pulso latía en el cuello, una advertencia constante y, a la vez, una declaración silenciosa de rebeldía. Mi mente recorrió los años, las innumerables cenas en las que fui invisible, las fiestas donde mis esfuerzos pasaron desapercibidos, las noches en las que equilibré las cuentas del hogar y pagué facturas que nadie reconoció. Había soportado los silencios, los cumplidos a medias, las comparaciones constantes con Clara que nunca parecían justas. Y ahí estaba Ximena, repitiendo el mismo estribillo cruel con la facilidad de alguien que nunca tuvo que cargar el peso que yo llevaba. Presioné las palmas contra mi regazo, intentando calmar el temblor que había comenzado en mis dedos, el asado, las verduras, el brillo de las cucharas de plata. Todo se desdibujó en el fondo. Esto no era solo una cena, era un ajuste de cuentas. Y en ese momento, mientras sus ojos se volvían hacia mí, me di cuenta de que esta noche el silencio que había cargado por tanto tiempo ya no me sostendría. Enderecé los hombros, respiré hondo y me preparé para decir las palabras que había ensayado en silencio durante años, sabiendo que una vez que salieran de mis labios, nada volvería a ser igual. Tomé un respiro lento, dejando que el sonido de mi silla se asentara en el silencio que siguió a las palabras de Ximena. Mi voz, cuando salió, fue más baja de lo que esperaba, pero firme. Entonces que ella empiece a pagar tus cuentas. Las palabras flotaron en el aire como una nube de tormenta. El tenedor de Ximena cayó ruidosamente sobre su plato. Los ojos de Clara se abrieron de par en par, y por primera vez en años, sentí que la habitación realmente me veía, no como madre, esposa o cuidadora, sino como yo. La verdad que había cargado en silencio durante 3 largos años de repente se sintió más pesada, pero también más ligera al mismo tiempo. 3 años de transferencias mensuales, automáticas el día 15, invisibles excepto para el banco y mi propio registro. Pagos de hipoteca, servicios, seguros, mi labor de amor disfrazada de rutina. Lo había asumido porque la respiración de Clara se entrecortaba cuando pensaba que podrían llegar avisos. Porque Ximena merecía un hogar sin la tensión de las deudas acechando en cada festividad. Me había escondido detrás de hojas de cálculo, de palabras tranquilas, de un silencio que disfrazaba el agotamiento. Nadie había preguntado. Nadie había dado las gracias. El peso de la devoción invisible me había desgastado, mes tras mes. Una erosión silenciosa de tiempo y energía. Y esa noche, mientras sus ojos buscaban los míos, me di cuenta de lo sola que realmente había estado. Sentía la ira bullendo bajo mis costillas, la frustración que crecía cada año que di y di, sin recibir nada más que expectativas a cambio. Se había convertido en un ritual, un deber sagrado que nadie reconocía. Y la idea de seguir en silencio otra vez me apretaba el pecho. Enderecé los hombros y dejé que los números, los meses de sacrificio, subieran a mi mente. Esta noche, por primera vez,
lo verían todo, y lo que vieran cambiaría todo. Mientras la tensión en la mesa hervía, mi mente retrocedió, trazando los años que me habían llevado a este momento. Recordé las noches en mis últimos 50, cuando la casa estaba en silencio, salvo por el zumbido suave de la computadora y el traqueteo de las calculadoras. Las hojas de cálculo brillaban en mi pantalla. Columnas de números que dictaban si la hipoteca se saldaba. Los servicios seguían funcionando y las facturas de Clara y Jimena nunca pasaban de la fecha de vencimiento. Cada transferencia automática era una promesa silenciosa. Un hilo que mantenía unido el hogar, mientras mis propios sueños permanecían cuidadosamente guardados en un cajón. Recordé mi juventud, equilibrando el trabajo, las obligaciones familiares y la responsabilidad financiera con la precisión de alguien que había aprendido que un solo paso en falso podía deshacerlo todo. Las promociones que rechacé, las vacaciones que pospuse, los amigos que rara vez veía, todo cambiado por el peso de un deber invisible. El orgullo se mezclaba con la fatiga. La satisfacción luchaba con el aislamiento. Me había convencido de que la lealtad y el amor requerían estos sacrificios, que ser la columna vertebral silenciosa de la familia era tanto esperado como honorable. Sin embargo, incluso mientras mantenía a flote el hogar, el reconocimiento que anhelaba nunca llegaba. Los cumplidos eran escasos, y cualquier reconocimiento que se filtraba era a medias, a menudo opacado por los elogios de Clara hacia Jimena o sus propios comentarios autocomplacientes. Habías aprendido a sonreír ante las omisiones, a asentir cortésmente ante elogios que no eran míos, a construir mi valía en silencio e invisiblemente. Y ahora, sentada frente a Jimena y Clara, entendí el costo de esos años. El trabajo silencioso que alguna vez fue un punto de orgullo había construido muros entre mí y las personas que más deberían haber importado. Me había convertido en un fantasma en mi propia vida, una sombra cargando el peso de obligaciones que nadie más notaba. Pero los años de invisibilidad también me habían forjado. Me habían enseñado paciencia, resistencia y la capacidad de actuar con decisión cuando finalmente llegara el momento. Esta noche daría un paso adelante no como una sombra, sino como alguien que había cargado demasiado durante demasiado tiempo. Las palabras que había ensayado en silencio estaban listas. Y finalmente encontrarían el aire. Tomé un respiro lento, sintiendo el peso de los años presionando contra mi pecho. Y dije las palabras que había ensayado en silencio innumerables veces. Entonces que ella empiece a pagar tus cuentas. El efecto fue instantáneo. Jimena se quedó helada a mitad de un bocado, su tenedor flotando en el aire mientras su rostro perdía color. Clara, sentada a su lado, se puso rígida, con los ojos abiertos de par en par. El tipo de sorpresa que llega cuando el control se desafía inesperadamente. La habitación quedó en silencio. El tintineo de los cubiertos se desvaneció en el zumbido tenso de la incredulidad. Por primera vez en años, sentí un cambio dentro de mí. El miedo que había cargado la preocupación por causar confrontación, por perturbar el frágil equilibrio, fue reemplazado por algo más ligero, más afilado y más exhilarante empoderamiento. Decir mi verdad me había dado una agencia que no sabía que me había estado negando. Los meses de agotamiento, de esconderme detrás de hojas de cálculo y pagos automáticos, de tragar frustración y resentimiento, todo había llevado a este preciso momento. Vi a Jimena mirar hacia Clara, suplicando silenciosamente apoyo, y me permití un breve destello de satisfacción. Ella había vivido su vida creyendo que la estabilidad de nuestro hogar era effortless, que la comodidad que disfrutaba no requería nada de ella. Ahora se enfrentaba al costo que nunca había entendido, al trabajo que había ignorado. La boca de Clara se abrió y cerró, buscando una respuesta, y me di cuenta de que el silencio que había cargado por tanto tiempo había terminado. Ya no necesitaba justificar mis esfuerzos ni disculparme por el peso que había soportado. Había elegido hablar,
Y esa elección simple, directa e innegable era solo mía. Me recosté ligeramente en mi silla, estabilizando mi pulso y dejando que mi mirada recorriera la mesa. La tensión silenciosa no era intimidación, era reconocimiento, aunque a regañadientes, de que el equilibrio de poder había cambiado. Podía sentirlo en la forma en que el aire se mantenía, en la forma en que las sombras se estiraban a lo largo de las paredes. Esa noche, mi voz había atravesado los años de negligencia, y en el eco de esa declaración supe que nada volvería a ser igual. El primer acto de afirmación estaba completo, pero el viaje hacia el reconocimiento total y la independencia apenas comenzaba. A la mañana siguiente, me senté en la mesa de mi cocina, con el café humeando en mis manos, y abrí la aplicación bancaria que conocía mejor que cualquier diario. El cursor se detuvo sobre la transferencia automática que había configurado hace meses para las facturas del hogar de Clara y Ximena. Mi dedo tembló ligeramente, no de miedo, sino de anticipación, mientras presionaba cancelar. Los números se congelaron. Luego desaparecieron. Un acto simple que se sintió más pesado que cualquier conversación que hubiera tenido. Por primera vez en años, me permití pensar en lo que quería, no en lo que debía. Me inscribí en una clase de cocina los jueves por la noche, saboreando los aplausos que vinieron con la primera sopa que hice completamente desde cero. Comencé a correr por las mañanas a lo largo del río en Polanco, dejando que el peso de mis obligaciones cayera con cada zancada, sintiendo el aire de la ciudad llenar mis pulmones con posibilidad en lugar de deber. En el trabajo, acepté proyectos que me desafiaban, proyectos que exigían creatividad y enfoque en lugar de una conformidad silenciosa. Los elogios que recibí se sentían extraños, casi extranjeros, porque eran reconocimientos ganados por mis habilidades, no por mis sacrificios silenciosos. Me di cuenta de que al afirmarme financiera y emocionalmente, había recuperado una parte de mi identidad que había estado dormida durante demasiado tiempo. Mantuve un pequeño diario en la esquina de mi escritorio, registrando las pequeñas victorias, 10 minutos extra para el desayuno, una presentación exitosa, la risa compartida en una clase con extraños que solo me veían por mi habilidad, no por mi deber. Cada momento era una puntada en la tela de la vida que comenzaba a tejer para mí misma, una que no dependía de la aprobación de los demás. Esa noche, al cerrar el diario y dejar a un lado mi pluma, sentí un optimismo cauteloso asentarse sobre mí. Por primera vez en años, el futuro parecía mío para moldear, libre de las deudas invisibles que me habían atado durante tanto tiempo. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas de la oficina, mientras aceptaba las felicitaciones de mis colegas en la Ciudad de México. Mi trabajo finalmente había sido reconocido, un ascenso, un equipo que confiaba en mi juicio, una sensación de valor que venía del mérito en lugar de la obligación. Cada apretón de manos, cada asentimiento, llevaba un peso que rara vez había sentido antes. Un reconocimiento silencioso de que mis habilidades y persistencia importaban. A mitad de semana, llegó la oferta de una fintech en Guadalajara. Un salario más alto, participación en la empresa, un rol de liderazgo que me desafiaría de maneras que la Ciudad de México nunca lo había hecho. Leí el correo 2 veces, dejando que las palabras se asentaran. No era solo un trabajo, era el permiso para entrar completamente en la vida que había postergado durante décadas. Acepté sin dudar, sintiendo la emoción de un futuro no atado al pasado. Unas semanas después, estaba en el balcón de mi nuevo departamento en Guadalajara, con la catedral elevándose contra el cielo matutino. La ciudad se extendía debajo de mí, viva, expansiva y completamente mía para navegar. Por primera vez, sentí lo que realmente significaba la independencia. Esto era más que la distancia de la Ciudad de México o de mi familia. Era la distancia de las expectativas, las deudas tácitas, los sacrificios silenciosos que me habían definido durante tanto tiempo. Adentro,
El departamento reflejaba las elecciones que había hecho para mí, colores que amaba, muebles que me quedaban perfectos, libros que había querido leer apilados cuidadosamente en los estantes. Cada objeto, cada detalle, era un testimonio de la vida que había esculpido con intención, no con obligación. Mientras tomaba mi café y veía despertar a la ciudad, una sensación de autosatisfacción se asentó sobre mí. Había demostrado que podía prosperar en mis propios términos, que mis habilidades y juicio eran suficientes sin la validación de nadie más. Sin embargo, bajo ese orgullo, sabía que el próximo desafío no vendría del trabajo ni de la ciudad, sino de la familia que había dejado atrás y del ajuste de cuentas que eventualmente enfrentaría. El aire de la noche en Guadalajara era fresco cuando llegué al restaurante para la celebración familiar. Adentro, la sala brillaba con luces navideñas y el murmullo de la conversación, pero mi atención estaba fija en la presentación de diapositivas que se proyectaba al frente del salón. Después de meses de planificación, esta reunión se había convertido en otro escenario donde Jimena y Clara eran elogiadas mientras yo permanecía invisible, mis esfuerzos ignorados y no reconocidos. Mientras la presentación pasaba de foto en foto, Jimena recibiendo premios, Clara sonriendo orgullosamente, sentí un dolor familiar, el viejo peso de años de sacrificio silencioso presionando contra mi pecho. Llevaba una memoria USB en el bolsillo, la prueba tangible de cada factura pagada, cada mes de trabajo oculto, cada sacrificio que había mantenido sus vidas sin interrupciones mientras yo permanecía invisible. Cuando la presentación se detuvo para los aplausos, me acerqué al frente y conecté la memoria USB al sistema de proyección. La pantalla parpadeó. Luego, se iluminó con la primera hoja de cálculo, estados de cuenta bancarios organizados mes por mes, cantidades resaltadas, gráficos que mostraban las contribuciones totales que había hecho durante los últimos 3 años. La sala quedó en silencio. La sonrisa de Jimena vaciló. Clara se quedó helada a mitad de un bocado. Sus ojos se abrieron al darse cuenta de lo que veía. Observé cómo la sorpresa se extendía por la sala, los murmullos creciendo en asombro. Por primera vez, el peso que había cargado en silencio era visible, innegable, tangible. La validación que me había eludido durante tanto tiempo me envolvió en oleadas alivio, orgullo y una satisfacción silenciosa de que la verdad ya no podía ser ignorada. Jimena bajó la mirada, la vergüenza tiñendo sus rasgos, mientras los labios de Clara se apretaban en una línea delgada. Enfrentada a décadas de trabajo no reconocido, el poder había cambiado. El trabajo invisible que había realizado durante años ya no estaba oculto, ya no era desestimado. Mientras los susurros llenaban el salón, di un paso atrás, dejando que los números hablaran por mí, sabiendo que el impacto de esta revelación perduraría mucho después de que los aplausos se desvanecieran. En ese momento, sentí una liberación que nunca había conocido, y la certeza de que los próximos pasos, el cierre emocional y el establecimiento de límites, finalmente estarían a mi alcance. La noche siguiente, Clara y Jimena llegaron a mi departamento, vacilantes, sus pasos silenciosos contra el suelo de madera. Las invité a pasar y señalé el área de asientos, consciente de la tensión que se había acumulado durante las últimas semanas. Ambas evitaron mis ojos al principio. El peso de la revelación de la noche anterior aún pesado en el aire. Margarita, comenzó Clara, con la voz temblorosa, nos equivocamos. Deberíamos haber reconocido todo lo que has hecho. Cargaste más de lo que te correspondía y nunca lo reconocimos. La voz de Jimena siguió, más suave, teñida de vergüenza. Mamá, no entendí. Nunca me di cuenta. Lo siento. Escuché. Las palabras me envolvieron, pero sabía que las disculpas, aunque necesarias, nunca borrarían los años que había asumido la responsabilidad en silencio. Torpemente, sacaron un sobre, ofreciendo lo que pensaban que podría compensar la escritura de la casa. Un gesto de gratitud que tenía poco valor comparado con el respeto. Negué con la cabeza suavemente.
No se trata de papeles ni propiedades, dije. Lo que importa es el reconocimiento, el respeto y la comprensión. Eso es lo que merezco. No escrituras ni regalos. El alivio se asentó en mí mientras asentían, finalmente escuchando la firmeza en mi tono. Los años de trabajo invisible, de sacrificios dados por sentado, habían tallado un espacio en el que podías para afirmar mis límites. Había cargado tanto durante tanto tiempo, y ahora podía soltarlo sin culpa ni vacilación. Sentada hacia atrás, dejé que una sensación silenciosa de empoderamiento me llenara. No estaba pidiendo su aprobación, ni la buscaría de nuevo. La disculpa era suficiente, siempre que viniera acompañada de reconocimiento y un cambio en su percepción. En ese momento, la tensión entre nosotras cambió, se suavizó, y el camino por delante se volvió claro. Podía continuar mi vida, independiente, confiada y libre del peso de la responsabilidad no reconocida, lista para abrazar la libertad que había ganado. Me senté junto a la ventana en mi departamento en Guadalajara, las luces de la ciudad brillando contra el río abajo, y dejé que los eventos de las últimas semanas se asentaran a mi alrededor. El peso que había cargado durante tanto tiempo, meses de pagos invisibles, años de sacrificio silencioso, se sentía más ligero ahora, como si decir la verdad y establecer límites hubieran levantado una sombra que no sabía que aún llevaba puesta. Pensé en las noches que pasé equilibrando facturas, posponiendo mis propios planes y asegurándome de que las vidas de Clara y Jimena permanecieran sin interrupciones. Cada hoja de cálculo, cada transferencia automática, había sido un acto de amor y lealtad, pero también un borrado silencioso de mis propias necesidades y deseos. Durante décadas, me había medido por la comodidad que proporcionaba a los demás, no por la realización que buscaba para mí misma. Ahora, mientras el zumbido de la ciudad llenaba la habitación, reconocí las lecciones talladas en esos años. La resiliencia no se construye desde la sumisión. Crece cuando reconoces tus propios límites y afirmas tu valía. La independencia no es solo distancia física, es el coraje de priorizarte sin culpa. El empoderamiento es el conocimiento silencioso de que tus acciones importan, incluso cuando han pasado desapercibidas. Pasé los dedos por el borde del balcón, sintiendo el aire fresco rozar mi piel, y me di cuenta de que el valor propio no es otorgado por los demás. Se reclama a través del reconocimiento de tus propios esfuerzos, tus propios sacrificios y tu propia fuerza. Finalmente había entrado en la vida que había postergado durante tanto tiempo, guiada no por obligación sino por intención. En ese momento tranquilo, los años de resistencia se transformaron en empoderamiento, y entendí que mi viaje ya no estaba definido por lo que otros no veían, sino por lo que había elegido reconocer en mí misma. El futuro se extendía ante mí, inexplorado, pero lleno de posibilidades, y sabía que el paso final, abrazar una vida completamente mía, estaba listo para comenzar. Estaba en el balcón de mi departamento en Guadalajara, con el horizonte de la ciudad extendiéndose ante mí, y dejé que el silencio se asentara en mis huesos. La ciudad zumbaba abajo, viva e indiferente, y por primera vez en décadas me sentí libre de las expectativas, las obligaciones y el peso invisible que había cargado durante tanto tiempo. Adentro, mi departamento reflejaba las elecciones que había hecho completamente para mí: libros apilados por color y tema, muebles que se ajustaban perfectamente a mi cuerpo, arte que hablaba de mis gustos, no de los de alguien más. Cada detalle era un recordatorio de que esta vida me pertenecía, moldeada por intención en lugar de deber. Pensé en Clara y Jimena. Nuestras relaciones habían cambiado permanentemente. El respeto se había ganado, el reconocimiento se había dado, pero ya no necesitaba su validación para definir mi valía. Nuestras interacciones seguirían siendo corteses, cuidadosas, medidas, pero la dinámica había cambiado. Ya no era invisible, y ya no permitía que me borraran. En el trabajo, prosperé de maneras que no había anticipado.
Los proyectos que me desafiaban intelectual y creativamente se convirtieron en oportunidades en lugar de obligaciones. El reconocimiento que recibí era satisfactorio de una manera que no tenía nada que ver con complacer a los demás, y todo que ver con saber de mi propia capacidad. Tomando mi café, dejé que una rara sonrisa se dibujara en mis labios. La paz no era algo que me habían regalado, era algo que había construido, una elección deliberada a la vez. La independencia traía sus propias recompensas, más ricas y satisfactorias que la aprobación fugaz que había buscado durante años. Me apoyé contra la barandilla, inhalando el aire fresco, y sentí que el pasado se desvanecía detrás de mí. Cada pago, cada sacrificio, cada momento de resistencia había llevado a esta vida mía, completa e innegable, y mientras me volvía hacia la luz cálida de mi departamento, supe que la historia de quién era y quién me convertiría finalmente había sido escrita en mis propios términos.